Hace 22 años declararon el feriado bancario y realizaron la mayor expropiación de la historia del Ecuador. Eso no podemos olvidar. Ahí estuvieron involucrados muchos quienes hoy se rasgan las vestiduras y quienes, de hecho, están coauspiciando a la candidatura rival. Hemos vivido momentos duros en estos últimos años, en donde ha habido total abandono de la sociedad, en donde el Estado ha estado ausente. Así que los ecuatorianos sabemos que este es un momento más bien de recuperar la acción colectiva, de la política social, de la política económica, que tenga un sentido de redistribución, pero siempre respetando los derechos de propiedad, los derechos al desarrollo de los pueblos y por supuesto respetando las diferencias con los ecuatorianos. Luis Alberto Vargas. Economista, sabiendo que usted tuvo formación académica en los Estados Unidos, ¿qué criterio le merece la interrelación que debería tener su gobierno en el supuesto caso de que gane para manejar el tema de los créditos internacionales y la deuda externa? Y nosotros vamos a tener mejores relaciones con todos los países del mundo. En el último viaje que hice a Estados Unidos ya nos reunimos con organismos multilaterales, con financistas de Wall Street, con gente vinculada al mundo de los negocios. Y estamos hablando sobre cómo atraer inversiones al Ecuador sobre la base del contrato de certeza económica, que brinda seguridad jurídica, seguridad tributaria, estabilidad para las partes, a cambio de inversiones concretas, generando trabajo, construyendo fábricas, invirtiendo en el valor agregado en nuestro país. Así que las relaciones se basarán, sí, en los flujos económicos que generen oportunidades de trabajo para los ecuatorianos, pero por supuesto también en garantizar los derechos de nuestros hermanos migrantes, que se los trate con dignidad allá en los Estados Unidos, que hay oportunidades comerciales para las exportaciones ecuatorianas allá y también para poder acceder a la educación, al conocimiento, a la tecnología desde los Estados Unidos y contribuir al desarrollo del Ecuador. Así que nos llevaremos bien con todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Por cierto, conozco mucha gente ahí en el Partido Demócrata que ahora está en el poder allá y va a ser una gran oportunidad para que tengamos excelentes relaciones. Vicente. Sí, perdón, economista. Me contestó parte de la pregunta. La última no contestó, ni la penúltima. En una sola estaba todo esto. Arauz, presidente, Correa al poder. No la contestó. Arauz, presidente, el pueblo ecuatoriano al poder. Aquí lo que queremos es que el pueblo ecuatoriano recupere las riendas del destino colectivo. Ya basta de que el gobierno haya sido entregado a unos pocos banqueros. Ahí están las consecuencias. Tenemos un país devastado. Arcos abandonados, decíamos en la juventud, cuando simplemente nadie está hecho cargo. No hay gobierno. Lo que necesitamos es que el pueblo recupere la rienda de sus destinos y en este caso tenemos que volver a tener gobierno. Pero nosotros si nos comprometemos a que aquello. ustedes manejaron el gobierno y el país, no lograron nada de eso. ¿Cómo lo van a lograr ahora que el país está devastado? Económicamente por una muy mala administración de 10 años de gobierno y peor con una pandemia. Y tras de eso deudas y más deudas que continuamos. Yo no sé en qué país vivirá usted, pero todo el país... Vivo en el que usted no ha vivido. Todo el país, está estudiado todo afuera. el país Yo vivo aquí. ha estado consciente de los enormes avances que tuvimos durante la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son los avances? Por eso estamos hoy aquí liderando la primera vuelta. La desgracia que Si tenemos quiere, hoy. podemos plantearlo en términos de un debate o en términos de una entrevista, por supuesto que sí. Pero todo el país reconoce la reducción de la pobreza, de la desigualdad, de los avances en materia de infraestructura, los servicios públicos, el acceso a la educación, con uniformes gratuitos, textos gratuitos, con por fin poder tener acceso a un sistema de salud pública con nuevos hospitales, que este gobierno no haya continuado con el plan de desarrollo, con el programa de gobierno que tenía que llevarse a cabo para continuar dando dignidad a la gente y ofrecer oportunidades de futuro para los ecuatorianos, es justamente lo que tenemos que examinar. Este gobierno que tristemente se vendió a los intereses de unos pocos y privilegió atender a ciertos banqueros, ciertos especuladores por sobre los intereses de nuestro pueblo. Yo creo que eso lo tiene clarísimo todo el Ecuador y por eso estamos de hecho liderando este país con responsabilidad histórica luego de un triunfo contundente en primera vuelta con más de 1.200.000 votos de diferencia frente al segundo.
En efecto, Estados Unidos está aplicando estas políticas, al igual que también Perú, Guatemala, México, Francia, Canadá, es decir, un consenso mundial. Las Naciones Unidas lo recomienda como una política efectiva. Tenemos hasta recomendaciones del mismo Fondo Monetario Internacional que dice hay que poner dinero en el bolsillo de las familias. ¿Para qué? Para que puedan salir a consumir a la tienda, al mercado, al local comercial y reactiven la economía mundial y local. Así que nosotros estamos plenamente sintonizados con las mejores recomendaciones a nivel internacional. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a apelar a ese dinero que ha estado guardado, que el año pasado el gobierno recibió 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis. ¿Y qué hicieron con esa plata? La pusieron en una cuenta en Suiza, en el Banco de Basilea. ¿Con qué objetivo? Tenerla guardada. Simplemente para satisfacer ciertos egos de unos banqueros y no atendieron a las necesidades de la gente. Nosotros vamos a traer una parte de esos dineros que están guardados afuera, que suman más de 8.000 millones de dólares, y poderlos invertir en los ecuatorianos, en las madres de familia, quienes han asumido el mayor costo en esta pandemia, porque todas saben que ha sido fundamentalmente la mujer, la madre, quien ha tenido que cargar con los costos de la pandemia, porque se ha convertido en enfermera, en cuidadora, en rectora, en conserje, en la principal responsable de poder atender el hogar y a los niños, y es a ellas, a 1 millón de madres de familia, quienes haremos la transferencia de estos $1.000 de emergencia por la pandemia que estamos viviendo. Nosotros sí sabemos de dónde conseguir esos recursos y los vamos a garantizar para fomentar el desarrollo del Ecuador y no de un banco en Suiza. En la pregunta de Andrés Mendoza, economista Arauz, quiero complementar algo, ¿no? Si el Ecuador que no emite dinero, si el Ecuador que tiene una deuda de 65.000 billones de dólares más o menos, si el Ecuador tiene una canasta de exportaciones mínima, si el Ecuador tiene un desempleo que oscila entre 8 y 9%, si el Ecuador realmente está en crisis, tanto sanitaria como económica. La pregunta que se hace cualquier ciudadano ecuatoriano, economista Arauz, es si usted está afirmando que va a haber $1.000, que la gente está feliz de recibir $1.000, pero ¿de dónde lo va a sacar? Porque los empleados públicos apenas están cobrando, porque los proveedores, la sumatoria que le adeuda el banco, el Ministerio de Finanzas, es más o menos 1.800 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar ese billete, como dice la gente? Bueno, lo repito e insisto en la respuesta. El Estado tiene casi 8.000 millones de dólares guardados en el exterior, en una cuenta de un banco que se llama el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, en Suiza. El Estado ecuatoriano puede acceder a esos recursos para enfrentar la emergencia económica y la emergencia sanitaria. Acá es inconcebible que mientras tenemos el índice más alto de mortalidad en el planeta, porque incluso estamos ya superando al Perú, más de 45.000 fallecidos a partir del inicio de la pandemia, obviamente respecto a la población. El gobierno saca hace un mes y un poco más un boletín de prensa que lo circula a nivel mundial. Dice, Ecuador se enorgullece porque tiene el nivel más alto de reservas internacionales de toda su historia. ¿Qué sentido tiene eso? Mientras tenemos a la gente muriéndose, las economías quebradas, la pobreza aumentando por los cielos, el desempleo, la crisis tan gravemente afectando a los ciudadanos, y el gobierno dice, tenemos niveles récord en reservas. Hay una contradicción ahí, Cleber. Y eso significa que no se están apalancando y utilizando los recursos con los que sí cuenta el Estado ecuatoriano para atender a la ciudadanía. Y esto se tiene que aplicar utilizando las técnicas modernas del crédito, del funcionamiento de los sistemas monetarios modernos y a partir de la política pública que debe ejercer el Estado ecuatoriano con el Banco Central para traer esos recursos e impulsar la actividad en el Ecuador, no en el exterior. No quiero monopolizar este diálogo, economista Arauz, pero sí
quiero decirle que muchos oyentes, por lo menos a mí, me han preguntado y me han dicho ahora, me han sugerido que le pregunte a usted. Porque el tema económico, nadie lo puede negar, es árido. Y entonces tenemos que explicarlo detalladamente en un medio como la radio, que es heterogéneo, el grupo oyente. En ese orden ya tuvimos una experiencia economista. Arauz quebró el sistema financiero en el año 99 y el Banco Central no pudo asumir los costos, tuvo que inventarse o tuvieron que emitirse estos CDR, tuvieron que crear una agencia de garantías. Entonces la pregunta que se hace el ciudadano es, si nosotros no emitimos dinero, economista Arauz, si vamos a tocar esos 8.000 billones de dólares que son provenientes de las dependencias públicas, que son dependientes del encaje bancario, que en definitiva usted lo sabe perfectamente. Que vinieron bien. del Fondo Monetario. También, por supuesto. Entonces, esos dinero, economista, realmente usted lo sabe, lo conoce, el Banco Central maneja es un pasivo, no es un activo, un pasivo, porque esos dineros son de otras dependencias públicas, semiautónomas. Entonces, por eso es la pregunta. Los 1.000 millones que, repito, bienvenidos sean, pero sí quiere saber la gente cómo usted lo va a lograr y entregar ese dinero. Nada más. Y ahí yo termino con esa pregunta. Bueno, el querer compararlo con el feriado bancario de hace 21 años no me parece la comparación correspondiente, ¿no? Si quiere hablamos sobre el feriado bancario y el rol que tuvieron quienes hoy quieren nuevamente llevar los destinos de la patria. Ojalá el pueblo ecuatoriano no se arriesgue a que la banca nuevamente esté a cargo del gobierno, porque ya hemos visto lo que ha pasado. Cuando se le da rienda suelta a los banqueros para poder hacer lo que quiera con el Banco Central, con el Ministerio de Finanzas, con las instituciones gubernamentales. Fueron ellos los que se metieron con los depositantes, fueron ellos los que se metieron con los recursos de la ciudadanía. Y eso los ecuatorianos lo tienen claro, especialmente los millones que fueron expulsados y que ahora tienen que vivir en el exterior, en Estados Unidos, en Italia, en España. Yo mando un abrazo solidario a mis hermanos y hermanas migrantes aprovechando ese comentario. Pero hablemos técnicamente del tema de los depósitos y del Banco Central y de los activos y de los pasivos. En el Ecuador, usted y yo, los ecuatorianos y las empresas ecuatorianas, tienen los depósitos en la banca o en las cooperativas. Esa cantidad supera los 45.000 millones de dólares. Su chequera, su cuenta de ahorro, su cuenta corriente. Eso nadie va a topar. Esos recursos se mantienen ahí porque corresponden a los depósitos de la gente en los bancos y las cooperativas. Acá estamos hablando de los recursos del Estado. Una partecita que corresponde a lo que los bancos tienen en el Banco Central, pero en su gran mayoría, los propios depósitos del Estado que están en el Banco Central, lo que usted llama el pasivo del Banco Central. Pero como cualquier banco, el Banco Central tiene el pasivo y por otro lado tiene el activo. Y en el activo tenemos 8.000 millones de dólares de recursos que están guardados afuera sin la intención de aportar al desarrollo del Ecuador. Y la mitad de esos 8.000 corresponden a los 4.000 millones de dólares que recibió entre septiembre y diciembre del año pasado el gobierno de Moreno de parte del Fondo Monetario Internacional y decidió mantenerlos afuera. ¿Por qué no invirtió en atender las necesidades de los ecuatorianos, en pagar sus obligaciones a los municipios de la patria, en poder cubrir hasta las juntas parroquiales, a los proveedores del Estado que han quedado impagos? Nada. Ofrecieron y no cumplieron. Por eso la economía se ha ido secando, le falta liquidez. No hay recursos para las familias ecuatorianas, para los empresarios. Todo el mundo sabe que las empresas se mueven con liquidez, con circulante, cuando empieza a haber actividad económica. Por eso nosotros proponemos utilizar inteligentemente esos recursos, por un lado, para impulsar la actividad económica de las familias más vulnerables de este país, pero también para que haya crédito productivo para el empresario, para la empresa, para reestructurar las deudas que están siendo realmente
una presión muy grande para las familias ecuatorianas y poder tener algo de alivio de liquidez e impulsar la actividad económica. Todos quienes nos escuchan saben que se requiere que haya más circulante en la economía y eso es precisamente lo que vamos a hacer porque nos interesa reactivar la economía ecuatoriana. De esto, se tiene que complementar con la vacuna, como seguramente conversaremos más tarde. 7 de la mañana, 21 minutos. Estamos dialogando en cadena nacional de emisoras en el Ecuador con el señor economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República aquí en la sede institucional de AER Guayas. Mi compañero desde Esmeraldas me dice Héctor Fernández que desea hacerle una pregunta al candidato Andrés Arauz. Adelante, compañero, por favor, lo escucha el candidato economista Andrés Arauz. Buenos días también al candidato a la presidencia de la República en esta segunda vuelta, economista Andrés Arauz. Desde Esmeraldas, con mucho gusto, la cadena de radios unidas en este enlace a nivel nacional para escuchar las versiones, los puntos de vista y los planes de trabajo que tienen los candidatos a la presidencia de la República. Señor economista Arauz, la inquietud desde acá de Esmeraldas es de lo que se ha venido ventilando, conversando en las esquinas y en varios sectores, algunos entendidos también en el aspecto financiero, han dicho que el economista Arauz está pensando firmemente en cambiar la moneda, es decir, del dólar a otra moneda. ¿Qué hay de verdad al respecto? Porque esto ha causado cierto nerviosismo a nivel nacional. Lo escuchamos a nivel nacional, economista Andrés Arauz. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso, que lo entienda y lo escucha clarísimamente la ciudadanía. Eso es parte de una campaña sucia que incluso están poniendo en pancartas y en vallas alrededor del país con el mismo tipo de letra de la publicidad del Banco de Guayaquil. Así que ya dejémonos de esa campaña sucia que siguen queriendo asustar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. No se dejen engañar, nosotros estamos aquí para fortalecer la dolarización. Yo fui director general del Banco Central durante muchos años, servidor de carrera del Banco Central. Entré ahí por concurso de méritos y oposición y nuestra posición siempre ha sido defender la dolarización con creatividad, con políticas públicas, regulando y controlando a la banca para que no sea unos pocos banqueros quienes definan el destino del país, sino la sociedad en su conjunto. Nosotros impulsamos la modernización del sistema de pagos, la digitalización de nuestra economía, el aumento de los volúmenes de crédito, la multiplicación del dinero para que haya más posibilidad de desarrollo del Ecuador, para que haya más capacidad de emprendimiento, para que haya más trabajo para los ecuatorianos. Así que sí, la dolarización, pero no con discursos. La dolarización se fortalece con dólares. Lo que les molesta a unos pocos banqueros es que vamos a recuperar el control del Banco Central para disminuir las tasas de interés, eliminar comisiones absurdas como las de imprimir un papel que nos cobran cerca de 50 centavos. Nosotros vamos a recuperar el control sobre el sistema financiero y volver a la regulación adecuada para que haya más crédito y para que haya oportunidades de desarrollo económico, de trabajo digno en todo el Ecuador. Economista, lo relacionan a usted también mucho con la política socioeconómica de Venezuela. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nuevamente una de las estrategias de la campaña sucia que hemos vivido en estos últimos meses. Estamos hablando aquí de que nuestra prioridad es el desarrollo de los ecuatorianos, el trabajo para las familias ecuatorianas. Así que ese es nuestro énfasis, es nuestra prioridad, atender a las familias ecuatorianas. Ecuador no tiene por qué parecerse a ningún otro país. Es más, si es que nos pareciéramos a alguien, ojalá fuera a Noruega, a Uruguay, a países a quienes aspiramos poder replicar en sus estrategias de desarrollo. Así que no, eso olvidémoslo. Ecuador jamás se parecerá a otro país. Nosotros queremos aspirar
a desarrollar el Ecuador sobre la base de nuestra Constitución. Economista, o sea, usted no comparte con la política socioeconómica de Venezuela. Mira, nosotros tenemos otros mecanismos de impulsar el desarrollo social y económico del Ecuador. Tenemos una economía mucho más diversa en términos de su oferta exportable. No dependemos de un solo producto. Y por otro lado, nosotros no tenemos ningún interés en enemistarnos con potencias regionales o hemisféricas. Nosotros buscamos tener buenas relaciones y por lo tanto no vamos a tener que enfrentar ni bloqueos, ni embargos, ni nada por el estilo. Así que a nosotros nos interesa el desarrollo económico y las buenas relaciones económicas y vamos a seguir impulsando ese camino. Es que al pueblo ecuatoriano sí le interesa, porque el pueblo ecuatoriano, antes de votar por usted en la segunda vuelta, quiere saber cuál es su pensamiento, su sentimiento, su formación ideológica y qué es lo que va a aplicarle al país, porque vamos a ser gobernados por varios años. Claro, al país le interesa el desarrollo, el trabajo, la dignidad, las oportunidades de futuro. Y mi formación justamente apuntalan a eso. Soy economista, matemático. Yo creo y entiendo las cifras que requiere nuestro país. Yo sé exactamente el modelo de desarrollo que está contemplado en nuestra Constitución y vamos a avanzar progresivamente en ese camino. Mi formación es progresista. Yo creo en los derechos humanos, en los derechos de la libertad, pero también en los derechos sociales, en tener vivienda digna, alimentación, capacidad para vestirse, poder tener recursos para poder alimentar a nuestros hijos. Y eso es justamente lo que ha venido faltando ahora. Así que nosotros nos comprometemos al trabajo, al futuro y a la dignidad, a generar trabajo en nuestro país, generar oportunidades materiales, pero también a hacerlo en el marco de la economía del siglo XXI. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que el Internet en el contexto de la pandemia y en el siglo XXI es un derecho fundamental. No podemos omitirlo. Así que nosotros vamos a invertir en el futuro de los ecuatorianos, de la niñez ecuatoriana y obviamente en tratar de garantizar el acceso al Internet, por ejemplo, en 369 parroquias que actualmente lo carecen. En poder dotar becas de conectividad para que los estudiantes puedan seguir estudiando, para que los niños y los jóvenes puedan seguir aprendiendo. Y finalmente, convertir al Internet en un derecho humano, que en el siglo XXI es indispensable. Yo creo que todas las familias ecuatorianas están conscientes de que ese es el esfuerzo que queremos hacer y eso se va a ver reflejado nuevamente en un gobierno a partir del 24 de mayo.